Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá sobre las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Muy buenos días, queridos hermanos. Buen día, Padre. La misa de hoy la vamos a rezar por las siguientes intenciones. En acción de gracias a la Virgen de Luján por una gracia recibida, por la salud de Raúl y de Nilda, de Vicente, de Angélica, de Rafael, por la salud, el trabajo de Juan, por una intención particular a San José, por la salud de María Isabel del Carmen y Néstor Ángel, de Héctor, Brian Leonel Romero, Rubén Horacio Durani, Miguel y su familia, por el eterno descanso de la hija de Miguel, también por la salud de Florencia, por la salud de Lorenzo, de Violeta, de Santiago, de todos los enfermos, por el eterno descanso de Santiago Sediari, de Alcira, de Olga, de Élida Ramona Lado, de Fabián Gabriel Melconian, David Melconian, Pedro, Elisa y Luis Craneviter, Ernesto Benz, Nélida Becker, Nino Cameli, Ana Saglio, difuntos de la familia Craneviter Parra. Por el eterno descanso también de Mario Churco, de Raúl Eugenia, Victorio, Ana, Carlos, Luz Libertad, Teresa. También por el eterno descanso de Monseñor Carlos Blas Pico, de Monseñor Emilio Ognjanovich, de Monseñor Rubén Di Monte, de Monseñor Agustín Radrizani. Por el aumento, la perseverancia y santificación de las vocaciones sacerdotales y religiosas, también por las personas que buscan trabajo y por las familias que están en situación de calle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Rezamos esta misa hoy, sábado, que está dedicado a la Virgen, especialmente a la Virgen de Luján. Oremos. Señor y Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en Argentina, y por la intercesión de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Luján,
concédele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del primer libro de los Reyes. Jeroboam pensó, tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén, aquí está tu Dios Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado, y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templos en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente que no eran hijos de Leví. Además, celebró una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que se celebran en Judá, y subió al altar. Esto lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había fabricado. En Betel estableció a los sacerdotes de los lugares altos que había erigido. Esto fue una ocasión de pecado para la casa de Jeroboam y provocó su destrucción y su exterminio de la faz de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Hemos pecado igual que nuestros padres. Somos culpables, hicimos el mal. Nuestros padres, cuando estaban en Egipto, no comprendieron tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Can y portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esa multitud, porque hace 3 días que está conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino. Y algunos han venido de muy lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7.
Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el libro de los Reyes se hace referencia a Jeroboam, que es un rey ya de la decadencia del Antiguo Testamento y alguien que ya no tiene en el corazón la centralidad de la fe, que no tiene a Dios en el medio del corazón, sino simplemente es un político y que no entiende cuál es la esencia propia del pueblo elegido, el pueblo que Dios formó con Abraham, con su hijo Isaac, con Jacob, que después se transforma en Israel, las 12 tribus, la salida de Egipto, después de haber estado esclavizados con los egipcios, la entrada de nuevo en la tierra prometida, la figura del rey David como el emblema, el que le da el esplendor, ¿no es cierto?, a ese pueblo elegido porque era un rey que tenía a Dios en su corazón, su hijo Salomón, que era un rey sabio, que también todo lo fue haciendo buscando la voluntad de Dios. En cambio, empieza a, como no lo tenía Dios, empieza a seguir sus propios criterios y así es como se termina apartando de Dios. Así es como no es cuidadoso de las cosas de Dios. ¿Qué nos puede decir esto para la vida cotidiana nuestra? Fundamentalmente que las cosas de la fe, nuestra fe, no se debe manosear, nuestra fe no se debe desintegrar, no se debe cambiar en absoluto. Muchas veces uno escucha personas que dicen, y yo creo a mi manera, voy a la iglesia cuando yo lo siento, o ahora voy a esta congregación pseudo religiosa, ahora me hice esto, yo ya no creo más, aquello. Y uno en cierto sentido empieza a experimentar que el problema no es que necesito creer en otra cosa, sino el problema es que estoy en crisis de fe o que está en crisis de fe. Porque la fe no se cambia. Puede ser que en la vida nosotros entremos en crisis en nuestra vida, en nuestra fe, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en un montón de cuestiones. Pero la fe es la roca donde yo asiento mi vida. Si yo cambio mi fe, termino cambiando dónde asiento mi vida. Pierdo la noción un poco de toda la vida. Empiezo después a tratar de encontrar soluciones a cosas que son aparentes, ¿no es cierto?, pero que en última instancia quiero tapar los agujeros propios de mi corazón. Por eso, qué importante siempre es volver otra vez a poner la centralidad, a poner la fe en la centralidad de mi vida, o volver a redescubrir cuál es esa fe para mi vida, la fe que me dieron mis padres, el bautismo que me dieron mis padres, después de haber recibido la vida, el don más grande que puedo haber recibido es el don de la fe.
porque vivo como creo. Si no pongo a la fe como el centro de mi vida, después termino acomodando mi fe a los tumbos que voy dando en mi vida. Y ahí entonces tengo este problema y le rezo al Gauchito Gil o caigo en el umbandismo. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo porque alguien me hizo mal y entonces le hago un trabajo. O voy a ver la bruja, ¿por qué? Porque no tengo en claro qué decisión tengo que tomar y entonces me voy a hacer tirar las cartas. Son todas cosas de fe. Y eso es fundamental. Fíjense en los 10 mandamientos, la centralidad de la fe es fundamental. Los primeros 3 mandamientos están referidos a Dios. Y recién los 7 siguientes, empezando por la figura de los padres del ámbito familiar, están dedicados al prójimo. Porque mi relación con el prójimo va a estar dirigida y condicionada de mi relación con Dios. Uno dice, bueno, ¿y todo esto? Bueno, cuando uno esté en crisis de fe y se dé cuenta que debe encontrar el verdadero camino, lo primero, una buena confesión. Venir, confesarse, volver a poner las cosas en claro, poner en cierto sentido las cosas en cero, volver a restablecer mi relación con Dios, que no es Dios el que la rompió, sino Dios me está llamando, pero soy yo el que se ha alejado. Y también empezar a acomodar las cosas con los demás. Si tengo que pedir perdón, si tengo que aceptar un perdón, si tengo que restituir algo, si tengo que restituir la buena fama de alguna persona que difamé, si tengo que poner en claro alguna mentira que dije, ir y sincerarme, hasta si me quedé con algo que no era mío, de ir y devolverlo como corresponde. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la mejor guía para nuestra vida porque toca todos nuestros aspectos. Entonces el mejor modo de volver a restablecer la fe, y no es que ahora tengo que ir a tal iglesia que no sea católica, a tal otra, porque ahora descubrí, eso lo recibí en el bautismo, la gracia bautismal que recibí en el bautismo no se equipara a ningún otro encuentro sentimental que pueda llegar a tener con ninguna experiencia religiosa. Esa es la base, porque eso me convirtió en hijo de Dios. Entonces, será fundamental volver a acomodar las cosas, volver, como cuando uno entra en crisis en la vocación que sea, matrimonial, religiosa, sacerdotal, volver a rever el llamado en los religiosos que Dios me hizo para redescubrir la elección que ha hecho Dios en mí. En el que tiene matrimonio, volver a redescubrir por qué me encontré con esa persona y la elegí para mi vida, para formar una familia. Y desde ahí empezar otra vez. En el ámbito de la fe, volver a momentos donde verdaderamente tuve encuentros fundamentales con Dios y desde ahí empezar otra vez a restablecer mi relación con Él. Si no pasa lo de Jeroboam, empezó a hacer parche sobre parche, que terminó enojando a Dios. Terminó nombrando a quien no debía, terminó erigiendo templos donde no debía, terminó descentralizando Jerusalén, que era el lugar religioso que David y Salomón habían establecido como lugar de centro de culto, como el lugar donde se centralizaba la fe. Terminó haciendo cualquier cosa, se perdió. En ese tiempo, y en este tiempo más todavía, si uno tiene que encontrar una herramienta con la que trabaja el demonio, es con la confusión. Cuando no tenemos en claro las cosas, cuando no tenemos en claro los principios, vamos para cualquier lado. Y el demonio es el maestro en confundirnos. Vieron el dicho popular, río revuelto, ganancia de pescadores.
Nosotros somos los pescados en ese sentido. Cuando necesitemos, estemos perdidos, e incluso a veces hasta necesitamos consejos en las situaciones familiares, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas hasta con la suegra, con un montón, consultemos en la confesión o en la dirección espiritual, en la charla espiritual con un sacerdote, con una persona que tenga primero la asistencia de Dios y después también la experiencia. El confesionario es una gran experiencia porque uno escucha muchísimas situaciones. Y fundamentalmente usemos el sentido común. La fe no se cambia. Los que debemos cambiar somos nosotros. La fe no se reforma. El gran error de Lutero fue haber reformado la fe. Lo que se reforma son las costumbres. Mi vida, debo convertir mi vida hacia los principios, hacia el bien. Pero la fe no. Que la Virgencita, en ese sentido, cuando estemos en crisis de fe, en crisis en muchas situaciones, sea la mejor guía para encontrar el camino de Dios. Y las mejores palabras que nos dejó como un testamento espiritual para toda la vida, para toda la eternidad prácticamente, en las bodas de Caná, que dice: hagan todo lo que Él les diga. La desobediencia de Adán y de Eva quedó saldada y superada con la obediencia de Jesús en la cruz. Por lo tanto, un gran camino para no apartarnos de la buena senda será siempre ser obediente. No solo en vino y en pan te queremos ofrecer, queremos darte algo más, te entreguemos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó. Sí, generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo sí, generoso, para aceptar su misión. Hoy quieras sobre esta altar nuestra vida, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó. Sí, generoso, para aceptar su misión. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, Dios Todopoderoso y Eterno, cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifiestas en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján, como signo de maternal protección sobre tu Iglesia que peregrina en Argentina, para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero inocente que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. A Él lo alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate especialmente de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, de San José su esposo, de los apóstoles, de los mártires y de todos los santos. Con ellos te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Como mi me ama el Padre, así yo los he amado. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En que no amas tus manos, mientes y a los que ama, donde existe amor fraterno,
nos amemos todos como Él nos amó. Ama ese está al lado, nen que es pobre y olvidado. No amamos de palabra, sino de obra y verdad. Un mandamiento nuevo nos da Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón amor invita. Perdonemos al hermano, como Cristo ha enseñado. Un mandamiento nuevo nos da Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En Jesús somos hermanos, si de veras perdonamos, al comer el mismo pan, en unión siempre vivamos. Un mandamiento nuevo nos da Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. En el amor, fe y esperanza, el amor es lo más grande. Un mandamiento nuevo nos da Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Oremos. Alimentados, Padre, con este sacramento de salvación, te pedimos experimentar siempre la protección de la Santísima Virgen María, en cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos a la Virgencita, consagramos nuestro día, nuestra familia, nuestra nación argentina. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es tu bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján,
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias, Señor. Las personas que quieran bendecir objetos religiosos, cada uno que desee en su lugar. Que quieran bendecir el agua, las llaves de la casa, de los vehículos, que quieran bendecir rosarios, cruces, medallas, estampas. Cada uno que desee en su lugar, voy a hacer la oración de bendición y voy a pasar aspergiendo con el agua bendita. Todo lo que tenemos para bendecir lo levantamos. Señor, derrama tu bendición sobre estos objetos religiosos, bendice el agua, las llaves de nuestras casas, de nuestros vehículos, bendice las fotos de nuestros familiares, bendice el agua que queremos llevar del santuario, bendícenos a nosotros, bendice las imágenes de la Virgen, de los santos, bendice este viaje que hemos hecho a visitar a la Virgen, que todas nuestras intenciones sean escuchadas y bendecidas. Y esta bendición la podamos llevar a todas las personas que quieren venir y no pueden. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.